Bueno, lo que ya están firmes, sabemos hace ya un tiempo, son las precandidaturas presidenciales, legislativas y demás, ¿no es cierto? El tema es que el panorama político ya tomó un rumbo, tenemos las campañas electorales, la campaña sucia a mí no me gusta de ninguno de los dos lados, además no aporta nada, y la gente lo que tiene que saber es qué se va a hacer. ¿No es cierto? O sea, que se nos presenten los programas electorales. Después nosotros decidimos qué nos va a representar. Por eso los invito también a ustedes a tener un espíritu crítico y también reflexivo, porque después, bueno, uno vota, inclusive con los legisladores, forma parte del Congreso, pero ellos son nuestra voz allí, porque son nuestros representantes. ¿Y qué puede pasar con la economía? Porque también el tema de la estabilidad o no, con tantas elecciones hasta llegar a octubre, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pablo Anino y Martín Burgos, bienvenido, ¿no? O sea que por un lado ya tenemos las precandidaturas, pero está la campaña, ¿qué le pasa a la economía mientras transitamos tantas campañas electorales y elecciones? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo creo que hay un contraste muy profundo entre una estabilidad del dólar que es muy precaria y muy sostenida por los dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Es artificial? Es artificial porque es pan para hoy, hambre para mañana. El 90% de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional se van a acabar en diciembre de este año, es decir, claramente están financiando la campaña de Mauricio Macri para las elecciones. Permitieron que los dólares que presta el Fondo Monetario Internacional sean utilizados para financiar la fuga de capitales. El día viernes el ministro Duhovne hizo una presentación en el Ministerio de Hacienda y expuso claro lo que está ocurriendo. Se baja los presupuestos de salud, de educación en términos reales, los intereses de la deuda pública suben más del 100% y ahí muestra cómo los dólares que ingresaron del Fondo Monetario Internacional fueron a pagar vieja deuda, que es deuda que se paga a los fondos buitres, el bono a 100 años que emitió Luis Caputo para beneficiar a un fondo de inversión del que él mismo era accionista, y bueno, toda la deuda anterior y otra parte de los dólares que llegaron del Fondo Monetario Internacional fueron a financiar la fuga de capitales, y lo pone claramente el ministro en su presentación. Es decir, que los dólares del Fondo Monetario Internacional, ni un dólar, ni un centavo de dólar se utilizaban para hacer una escuela, para hacer un hospital. O sea que si el dólar es, digamos, artificial, sostenido de esta manera artificialmente, y te pregunto también a vos, Martín, si lo considerás como tal, o sea, tendría que estar en otro nivel. Y esto a propósito también de lo que dijo el expresidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, lo que dijo también Miguel Acevedo, que es titular de la UIA, bueno, como empresarios industriales, algunos de los industriales siempre ven que está rezagado el tipo de cambio, ¿no? Y las declaraciones de Domingo Cavallo en relación con que tendría que haber una banda de flotación entre 43 pesos y 45 pesos, debajo de los 43 pesos recién se requeriría la intervención, por ejemplo, del Banco Central. Sí, lo que evidentemente con las elecciones quiere recrear el gobierno es un 2017, una especie de veranito en el cual efectivamente con el tipo de cambio bajo llegue en buenas condiciones o en mejores condiciones a las elecciones. El gran tema es que todo 2017 tiene su 2018. Quiero decir con eso de que el 2017 fue tan insustentable que en el 2018 vino enseguida una gran crisis económica. Entonces el problema que hay ahora es que no hay la plata que había en el 2017, hay un impacto muy fuerte de la tasa de interés de la inflación sobre los ingresos, sobre las empresas, que efectivamente se desmorona la economía. No obstante, la gente que tiene trabajo puede sentir que tiene una mejora porque el tipo de cambio está igual. Todo esto en algún momento va a explotar. Si esa es quiere decir, digamos, de que el dólar está atrasado. La gran cuestión es... ¿Cuándo? La gran cuestión es cuándo. Claramente no hay posibilidad de esperar hasta el año que viene, como pasó en el 2017. ¿Por qué? Porque en el medio están las elecciones. Si en el 11 de agosto, que son las PASO, efectivamente gana claramente la oposición, entonces es muy probable que toda esa crisis cambiaria, económica, la explosión de este modelo que está roto hoy por hoy, se dé mucho antes que lo esperado. O sea, si gana por un margen de diferencia de cuánto. Claro, con el 45% se gana, con lo cual sí, si se acerca a los 42, 43, 44%, ya a partir de ahí
más con Explota las tapas todo, que hay. decís vos, No, sí. pero aparece una campaña dura, medio contraproducente del gobierno diciendo muchas veces, bueno, se viene el cepo, se viene, bueno, el cepo sobre todo, se viene el kirchnerismo, y entonces la gente ¿qué va a hacer? En vez de tranquilizarse, lo que va a hacer es va a correr a comprar dólares. Pero ¿Y lo de eso qué cepo es hace? porque, bueno, hablaron, o sea, en plena campaña también se mencionó de parte de la oposición, no llamado cepo cambiario, pero sí controles cambiarios. Es que me parece que hay una Pasa cosa que la gente asimila la medida económica implementada en el gobierno anterior del cepo. Es que la gran cuestión que hay hoy por hoy es que hay que empezar a hablarlo como sociedad, es que ninguna economía pues se puede sustentar si los ahorros no son en la moneda de la economía, sino en otra moneda. Y eso en Argentina es muy especial, es el problema principal que tiene la economía argentina. Lo vamos a decir así, porque si no la gente piensa que son los políticos, es el peronismo, es el Estado, no. El problema es que hay 20.000 millones, 25.000 millones de dólares que se van por concepto de compra de dólares de los argentinos, o sea, las grandes empresas, que es un tercio, las empresas medianas, que es otro tercio, y lo que los financistas llaman el chiquitaje, que es otro tercio. Estos 25.000 millones de dólares son casi la mitad de las exportaciones por año. Entonces ninguna economía puede sustentarse si tiene esa salida de dólares constante, que además a los bancos no les sirven porque los bancos no pueden prestar los dólares depositados, salvo en una pequeña proporción, con lo cual al fin y al cabo es algo que no aparece en la campaña, que sí la gente tiene que saber que el principal problema es ese, para no comerse algunos amagos de que el problema es otro, el problema es ese. Y efectivamente no queda claro la solución. Muchos economistas tiran soluciones, pero acá es algo que es un problema social que se tiene que poder llegar a un mínimo de consenso que no tiene el cepo, por ejemplo, con lo cual efectivamente al poner ahí por lo menos la pregunta de qué hacemos con esto, sería, no creo que aparezca en la campaña, pero sería algo importante que entre los argentinos vayamos pensando este tema. ¿Y qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional? Mira, bueno, es importante lo que dice Martín, que no se ponen las cartas sobre la mesa en la campaña, y vos lo mencionabas en tu introducción. Sí. ¿Cuáles son los programas políticos de los frentes que yo lo único que escucho es chicana, de un lado y del otro. Bueno, Quiero saber qué van a hacer. Sí. Eso puede ocurrir entre el macrismo y su principal oposición peronista de Alberto Fernández, pero, por ejemplo, no es lo que ocurre con el Frente de Izquierda, Unidad, del que soy parte. O sea, que vos decís que no hay que pagar el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos diciendo claramente que hay que dar prioridad a las necesidades del pueblo trabajador. Por ejemplo, que el salario de los trabajadores sea igual de mínimo a la canasta familiar. En los últimos días los trabajadores de ATE-INDEC estimaron cuál es el costo no de la canasta pobreza, sino de la canasta familiar. Para que una familia llegue mínimamente a fin de mes son 46.000 pesos. Hoy el 60% de los asalariados en la Argentina ganan menos de 20.000 pesos. Entonces nosotros estamos diciendo que hay que subir los salarios a ese nivel de mínimo, dar el 82% móvil para los jubilados, que ningún jubilado, hoy están en 12.000, 13.000, el haber mínimo que también cobra el 60-70% de los jubilados. Nosotros decimos que la jubilación mínima tiene que estar de mínimo al nivel de la canasta de los jubilados, que la estima la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad, y está en 30.000 pesos, es decir, está claro, 2 tercios por encima de lo que recibe un jubilado, y decimos que hay que dar plata para la salud, para la educación, y eso entra en una contradicción directa con seguir bajo el comando del Fondo Monetario Internacional, entra en una contradicción directa con sostener los pagos de la deuda. ¿No hay que pagar? Nosotros decimos que no hay que pagar, que hay que dar prioridad a las necesidades sociales, y aparte porque es imposible pagar. A ver, Martín, es imposible pagar si no se ajusta al pueblo. Ustedes, a ver, no sé, Martín, ¿qué pensás? Yo creo, me gustaría saber qué piensa, porque si le das plata a la gente efectivamente va a comprar dólares en ahorro, con lo cual a vos te termina haciendo que no lo llega mismo. a fin de mes, va a tratar de vivir, no a comprar dólares. Pero los datos hoy por hoy es que hay 2.500 millones de dólares por mes que se van efectivamente por ese camino, flujo, digamos, por ese camino. Bueno, con lo pero cual, si el sería 60% de los asalariados que cobran menos de 20.000 pesos, si reciben un salario para llegar a fin de mes, son o sea, no numerosísimos. tocaría el FIT la cuestión de la compra de dólares libres que hay actualmente, la especie de convertibilidad que hay nosotros actualmente. planteamos opinamos que la banca es la principal vía de fuga de capitales. Pasó en el 2001,
los que investigan El después... megacanje. Sí, pero después No, del megacanje, el 80% de la fuga de capitales la hicieron los grandes empresarios. Hay investigaciones, por ejemplo, el libro Endeudar y Fugar, que coordinó pero- Eduardo Basualdo, y muestra ¿sabes? cómo las grandes empresas y los bancos Bueno, son lo pero fundamental de... Hoy no Bueno, es así. Eso fue en el 2001, efectivamente. No, bueno, hoy por pero hoy, vos dijiste, un tercio un tercio se va por transferencia. Nosotros defendemos Nosotros el tres derecho del tercios. pequeño ahorrista a comprar dólares porque bien, defiende bueno. su ahorro, pero rechazamos el derecho O sea, de ustedes están en Techín, contra del cepo, de- digamos. no, estamos a favor de una nacionalización de la banca, ¿no? Que expropia a los grandes bancos, que son los que hoy fugan capitales y son el instrumento de fuga de capitales. Por Está bien, ejemplo, el pero Santander, pensá que, el Banco Galicia, por está ejemplo, demostrado en la está historia. bien, pero eso es Pero vos el defenderías cepo- la propiedad de esos bancos para que fuguen capitales. El cepo versión, la última versión, digamos, era eso, de que efectivamente los trabajadores No, nosotros no defendemos ni la podían- política del cepo. podían comprar dólares, pero las grandes empresas no podían comprar dólares. No tenían que defendemos ni pasar la a algo política del con cepo líquido. de Cristina y Kicillof, porque aparte era un falso cepo, se aplicaba, como decís vos, sobre el pequeño ahorrista que quería comprar unos dólares para preservar sus ahorros o No, sobre al el que quería hacer contrario. turismo, Al contrario. pero a las grandes empresas pasaban, vos sabés, con el cortado con liqui, fugaban capitales. Está bien, pero Y eso entonces es lo que una nosotros tranza- planteamos, ni el cepo de Kicillof-Cristina, ni la liberación total de Macri. Lo que decimos que los dólares que genera el país, que son producto de la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras del país, se utilizan en función de las necesidades sociales. Rechazamos el derecho de las grandes empresas, insisto, de Techín, de Arcor, del Banco Galicia, a vaciar el país, que es lo que están haciendo ahora. No, y pero el lo que contado hici- con liqui es lo que otra hicieron en cosa. el 2001. El contado con liqui No, es, vos sí. querés comprar dólares, lo hacés vía bonos, y hay otro tipo enfrente que quiere comprar, vender esos dólares y comprar pesos, con lo cual vos eso no te afecta las Bueno, reservas pero del fue una Banco maniobra Central. utilizada para sacar dólares Es del la país. forma en que funcionan esas empresas. Ahora la cuestión O rechazamos ese ¿te funcionamiento. afecta o no te afecta las reservas? No, no te afecta las reservas. Entonces, al fin y al cabo, el contado con liqui no era de por sí el peor de los problemas, sino que el problema acá es que las reservas hoy por hoy se están yendo efectivamente porque cualquiera puede comprar dólares y ahí el clic que vos haces en el celular para comprar 100, 200, 300 dólares, alguien los pone esos dólares y es el Banco Central que lo pone a través de la deuda externa. Sí, lo que pasa Entonces, que la Martín, cuestión es que eso es efectivamente discutir es algo qué muy pasa importante. es poner en el centro yo de la veo que escena no al queda pequeño claro. ahorrista, que no es el responsable de la situación económica del país, que sabemos que son las políticas del Fondo Monetario Internacional, la complicidad de Macri que aplica el ajuste y que prepara una reforma laboral y previsional, que incluso Duhovnes la prometió cuando fue a Nueva York hace 2 semanas para hacerla en diciembre, dijo, apenas terminen las elecciones. Ese es el problema central. Vos no podés Pero el problema ubicar no al son los pequeño ahorristas. ahorrista. El ahorrista ya sabemos por qué Porque compra aparte, dólares. ¿Por qué? Porque estuvo los trabajadores, el Plumbonex, por problema el que tienen, no corralito, llegan a pagar los por la servicios. inflación, porque el dólar siempre sube, entonces efectivamente los ahorristas compran dólares. Y está bien que lo haga. La Sí. cuestión que yo plantea es ¿cómo hacemos para eso frenarlo? ¿Me entendés? Y nosotros Entonces, decimos nacionalización de la banca y del comercio exterior para evitar la fuga de capitales, porque no es que faltan, es Sí. una falta... Te pido que redondees, Sí. me tengo que ir a la No, pausa. es una falsa idea que hay falta de dólares en el país. Hay falta de dólares para sostener el vaciamiento del país con el pago de la deuda, con la fuga de capitales de los grandes empresarios, incluso de los agroexportadores, que tienen una cosecha récord y no están rindiendo los dólares. Entonces, si uno nacionaliza la banca, el comercio exterior, deja de pagar la deuda y lleva, pone al No Fondo está de Monetario. acuerdo con vos, pero Pone bueno, al Fondo pero Monetario nos como el tema de enriquece la porque, moneda. digamos, el debate económico también tiene que ver, digamos, con la asociación de partidos políticos y qué es lo que van a hacer si gana Bueno, lo uno que u quiero otro. decir que el Frente Izquierda Vos dice hablaste un claramente montón, Pablo, hacemos lo una que pausa y ya propone. volvemos. Ya volvemos. Hablaste mucho.